Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Siempre que el Señor está con nosotros, hay que tener fuerza, valor y no desmayarnos ante nada. Miren, yo estuve revisando el informe que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional, que como ustedes saben, cada cierto año, por el acuerdo que hay con el fondo, todos los países que son parte del fondo, una misión, el artículo 4 de ese acuerdo establece que una misión del banco debe ir a cada país y a ir evaluando cómo van las cosas en función de los planes, las metas establecidas. La comisión estuvo aquí en el mes de mayo y rindió un informe. Estuve revisando el informe porque hay cosas sumamente interesantes. Aunque el gobierno dio una explicación genérica, muy amplia, pero en el fondo hay algunas preocupaciones, que es fruto de las preocupaciones que tienen los organismos internacionales para todas las economías del mundo y en el caso específico de la dominicana también. Hay algunas cosas que quiero destacar. Por ejemplo, en el informe dice, que fue firmado por el señor Emilio Fernández, que fue Emilio Fernández Corruguedo, fue el representante del fondo responsable de esta misión, que se reunió con el Banco Central, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía y con diversos sectores de la vida nacional, y establecieron entonces el informe. Dicen ellos, la economía de la República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente en las últimas 2 décadas. Importante eso. ¿Por qué en las últimas 2 décadas? Porque ellos dicen que la fortaleza que hemos logrado posterior a la pandemia es fruto de esa fortaleza que teníamos y dan datos concretos y específicos de esa. ¿Qué dicen? Esa fortaleza de la economía en las últimas 2 décadas son 20 años. 20 años. O sea, en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, es decir, estamos hablando que estamos en el 2023. Vayamos al 2022, porque la evaluación es hasta el 2022. Estamos hablando que del 2000 al 2022. Y específicamente hablan ellos las últimas medidas tomadas y estamos hablando de la última década, 2012-2022, o los últimos 20 años. ¿Qué dicen ellos que se logró en esta, para empezar a decir la resiliencia que tiene la economía ahora y los riesgos sobre todo, que a eso que me voy a referir? Dice que logramos primero reducir la pobreza a la mitad. Siempre se ha dicho, lo confirma el fondo ahora, que en los gobiernos del presidente Medina, entre el 2012 y el 2019, la pobreza se redujo de un 40% que le encontró el presidente Medina a un 20%, a la mitad. Sí. Confirmado por el Fondo Monetario Internacional. Y algo más importante, o tan importante, que el ingreso per cápita de los dominicanos, que era, cuando empezó el gobierno del presidente Medina, alrededor entre 3 y 4 mil dólares, ingreso per cápita, que es el ingreso anual que recibe cada dominicano, se duplicó también, se llevó a 8 mil dólares per cápita. Es decir, esa fortaleza, cantidad de inversión extranjera, crecimiento de la economía, control de la inflación, toda esta fuerza que tenía la economía es lo que lleva a que precisamente de la pandemia, dicen ellos, hayamos podido salir con ciertos niveles de moderación y que tenga resiliencia la economía dominicana. Ahora, ¿qué plantean ellos? Que hay mucha incertidumbre en el mundo y en la economía dominicana. Hablan que a pesar de esos fundamentos sólidos que vienen del pasado, las perspectivas económicas están ligadas a un alto grado de incertidumbre, dice el fondo. O sea, es verdad que hemos sido muy sólidos, que hemos crecido mucho, que la pandemia, aunque nos afectó, hemos sido una de las economías más resilientes, pero estamos ante un alto grado de incertidumbre. ¿Por qué hablan ellos de incertidumbre? Porque hay 2 elementos que son vitales en este momento. El primero es que tiene que empezar, lo dicen así mismo, debe empezar una trayectoria firme de descendencia de la deuda. Sí. Es decir, la deuda que tiene el gobierno, que fue una de las formas, ¿verdad? Todos los gobiernos del mundo lo hicieron, de enfrentar la pandemia, pero ya tiene que empezar dicen ellos, una trayectoria firmemente descendiente. El gobierno dominicano está actuando totalmente contrario. Eso fue precisamente dicho tanto al gobernador del Banco Central como al ministro de Hacienda para que tomen en cuenta eso. Es decir, antes de ayer, siguen los préstamos a lo loco. Aquí hay préstamos por todo. Y el Congreso no hace ningún freno porque el Congreso está dominado por el Poder Ejecutivo. Pero el fondo le dice, una trayectoria firmemente descendente tiene que darse. Lo otro es... CEPAL indica, CEPAL,
que los intereses de la deuda superan el gasto social en República Dominicana. Exactamente. O sea, por eso es que el fondo le dice, miren, espérense, aguanten un poquito. El otro elemento que dice el fondo que es muy importante, la inflación, que lógicamente es un reto de todo el mundo, pero le dice a la economía dominicana, tomen medidas concretas y ya no solo monetarias, es decir, ya no es solo el Banco Central que tiene que estar enfrentando a eso, tiene que haber una acción global del gobierno, sector privado y todo el mundo para enfrentar los niveles de inflación, porque ciertamente este clima lleva a una situación de cada vez excluir más. Así mismo llaman. O sea, hay que trabajar para un crecimiento inclusivo. ¿Por qué? Porque estos niveles de inflación y esta situación lo que lleva es a cada vez más sacar gentes de los niveles de prosperidad económica. Otro elemento que plantean como un aspecto fundamental, que yo creo que es muy difícil, no lo pudieron hacer en parte los gobiernos anteriores en momentos tan buenos, mucho menos este, que es la recapitalización del Banco Central. El Banco Central ha sido un soporte importante, pero tiene una situación complicada y difícil, que hay un proceso amplio que debe darse de recapitalización. Hablan también de la ampliación de la base impositiva. Lógicamente, nadie le ha hecho caso al fondo, porque es muy difícil, menos en medio de una campaña electoral, que se hable de aumentar los impuestos. Pero el fondo dice que ese es un reto. Lógicamente, todos decimos que es un reto, en el sentido de que es verdad que el nivel de tributación de nosotros es muy bajito. En Estados Unidos, todo el mundo está en eso, pero Biden está en más impuestos a los ricos. Ahora, en el acuerdo que hizo con los Pero en el caso de aquí, los gobiernos no le hacen caso a eso, y mucho menos en un periodo electoral. Claro. Y lo otro de lo que habla el fondo es unas reformas al sector financiero. Dice que el sector financiero es uno de los grandes dolores de cabeza de la economía, y es cierto, se ha deteriorado extraordinariamente a pesar de Punta Catalina, que ha sido, digamos, la punta de solución de muchas cosas. Sin embargo, todavía lo que tiene que ver con lo que se aporta al sector eléctrico no está haciendo lo suficiente para revitalizarlo. Pero y por tanto, del sector financiero. No, eléctrico dije. No, dije financiero. Perdón, no dije eléctrico. Por eso que yo estoy asombrada. No, perdón. El sector eléctrico, quise decir. El sector eléctrico. Si dije financiero, al contrario, dice que sí, y habla de Punta Catalina, yo espérate, se me cambió el cassette. Es el sector eléctrico. Ahora sí. Del sector financiero lo que dice es que hay que aumentar en la modernización, en todo lo que tiene que ver con era que iba a mencionar el sector financiero y el sector eléctrico. Entonces, desde el financiero, la solidez la valora. Exacto. Dice que hay que seguir en ese avance que tiene, pero del sector eléctrico dice que hay serios problemas, que hay que aumentar reformas al sector eléctrico, y que este sector es uno de los grandes dolores de cabeza por la gran cantidad de dinero que se invierte y que no tiene fortaleza ahora mismo en lo que debe ser su consolidación, y que sea cada vez menos la inversión del gobierno hacia eso, sino, y ojalá, ¿verdad?, Punta Catalina sea el modelo. Aunque lo criticaron muchísimo, ahora es como decía, su salvación. Sí, claro. No es más grave la situación del sector eléctrico por Punta Catalina. Como las presas de Balaguer. Exactamente, así es. Entonces, porquería que se habló de las presas de Balaguer. Y sin embargo, no pudiéramos vivir ahora sin eso. O los túneles elevados de Leonel, que no viviéramos sin eso. Miren, así mismo. Entonces, este informe del Fondo Monetario Internacional, a fin de cuentas, yo creo que lo que llama es a mucha atención de parte del gobierno. Ellos hicieron un comunicado, nada más hablando de las cosas muy buenas, que a final de cuentas es cierto, uno no puede negarlo. Se le dio continuidad a una serie de políticas, sobre todo la política monetaria, que ha jugado un papel muy importante, pero ciertamente que hay dos grandes retos que el gobierno tiene que saberlo asumir: la deuda y la inflación. La deuda tiene que empezar a bajar. Aunque han dicho, no han querido meter un sofisma de que no, en la relación en función de lo que es la cantidad. No. Se ha aumentado la deuda en términos formales y en términos de relación con el PIB, que ya pasa de un 60%, casi un 70%, que nunca había sido así. Y en el caso de la inflación, aunque el gobierno, el Banco Central dice que ya estamos rumbo a la meta, lo cierto es que en términos reales los niveles de inflación siguen siendo muy altos y no ha habido políticas efectivas todavía para enfrentarlo. Ojalá que el gobierno asuma este mensaje del Fondo Monetario Internacional, unido a las cosas buenas que han estado planteando, que también son válidas. Bien. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana. Cuando planificas tu ahorro,